Bienvenido nuestro amigo Pablo Quintanilla. Muchas gracias, Gustavo. Un placer, encantado de venir por acá. Gracias. En esta oportunidad nos acompañas por la publicación de tu obra La comprensión del otro. Explicación, interpretación y racionalidad. Es un libro escrito bajo la inspiración de tres influencias. Así es. El pragmatismo, la tercera etapa de Wittgenstein y la filosofía davidsoniana. En ese sentido, lo primero que se pregunta un lector es en qué medida son estos tres poderosas influencias constituyen un aporte y al mismo tiempo una limitación. Ya. Podrían serlo ambas cosas, ¿no? Yo espero que sea lo primero y no lo segundo. Creo que cuando uno intenta hacer una contribución filosófica, nunca está partiendo de cero, evidentemente, siempre está construyendo sobre cimientos previos o sobre edificios previos o sobre ruinas previas, que también eso ocurre. En mi caso, las tres tradiciones y autores que tú has mencionado, me parece que son vivos, actuales y son influencias decisivas en la filosofía contemporánea. En el caso del pragmatismo, incluso en autores que no se reclamarían pragmatistas, como por ejemplo el caso de Thomas Kuhn o de Quine, el propio Davidson, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, no se diga nada de la influencia de Wittgenstein, que es una influencia que está presente en la llamada filosofía analítica, en la llamada filosofía continental, incluso en la filosofía francesa. Y el caso de Davidson me parece particularmente interesante, porque yo tiendo a ver a Davidson casi como una versión corregida del último Wittgenstein, como una versión, digamos, elaborada del último Wittgenstein. Ahora, a partir de estas influencias, yo he intentado incorporar algunas otras más. Para empezar, información empírica de las ciencias, ciencia cognitiva, teoría de la evolución, psicología, psicoanálisis, lingüística, influencias que no están en esas tradiciones. Es decir, en la época de Wittgenstein e incluso en la época de Davidson, quien murió hace relativamente poco, no era usual incorporar en la filosofía teoría de la evolución o ciencias cognitivas. Ahora sí lo es. Hay temas, por ejemplo, en la filosofía del lenguaje o en la filosofía de la mente, donde sería inútil intentar hacer un aporte si es que uno no está actualizado con los desarrollos recientes en neurociencias, por ejemplo. Entonces, en este libro me he propuesto hacer eso, me he propuesto entrecruzar todas estas influencias con dos objetivos. Un primer objetivo es plantear una suerte de estado de la cuestión, una suerte de mapa del territorio interdisciplinario, es decir, no solo filosófico, sino interdisciplinario, es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es tratar de hacer un aporte que no esté contenido en las tradiciones e influencias anteriores. Claro. Cuando uno lee el texto, la pregunta preliminar que se hace es ¿cuál sería la definición de la otredad a partir de estas influencias? Yeah. Bueno, el tema del otro ha sido tratado en varias tradiciones filosóficas, como tú sabes. Por ejemplo, Levinas es muy conocido por haber discutido el tema de la otredad. Mi opinión personal, sin embargo, es que en el caso de Levinas no hay lo que sí deseo que haya en este libro, que es evidencia empírica e información procedente de más tradiciones. En el caso de Levinas, como todos sabemos, básicamente Husserl y Heidegger y nada más, ¿no? En cuanto a cómo entender la otredad, el otro es, como diría Rorty, el compañero de travesía que sufre. El otro es aquel con el que constituimos nuestra subjetividad. El otro es aquel que es parte de nuestra intersubjetividad. El otro es aquel que colabora en la constitución de nuestras prácticas sociales. El otro es aquel con el cual conformamos una forma de vida. Ese es el otro, ¿no? Y el otro es fundamental para que se constituya la subjetividad, para que se constituya el uno mismo. Sobre la base de estas definiciones de la otredad, se puede deducir de la lectura del texto una síntesis provisional en qué consiste la comprensión del otro, como un entender su racionalidad, incluso irracional, o sea, su sistema de creencias que define la verdad. Y si es así, y aquí se deduce una pregunta. ¿Cómo se puede definir la verdad y cómo se puede comprender al otro a partir de su sistema de creencias al margen de una referencia valorativa?
Ya. Yo diría varias cosas. Lo primero que señalaría es que la comprensión es un fenómeno multidimensional. No se puede, desde mi punto de vista, hacer una adecuada explicación de lo que es la comprensión sin incorporar muchas variables, que son algunas de las que he mencionado. Entonces no creo que haya solo una definición de la comprensión, me parece que hay muchas. Eso por una parte. De otro lado, lo que tú señalado me parece absolutamente acertado, y es que la comprensión del otro no es solamente un tema teórico, sino obviamente incluye también elementos afectivos, pero también valorativos, ¿no? Por eso es que la comprensión no solo debe verse, como suele hacerse en las ciencias cognitivas o en la psicología experimental, como un asunto de atribución de creencias, atribución de estados mentales y atribución de afectos o atribución de deseos, sino también como lo que yo espero hacer en el libro, la idea central que desarrollo, como la constitución de un espacio compartido, ¿no? Este espacio compartido no es solo teórico, es también práctico y es sin duda valorativo también. Hay un elemento moral en la comprensión del otro. Es por eso que en la primera parte, que se titula Encontrar algo inteligible, en el primer capítulo se pone mucho énfasis en que comprender al otro es compartir la parte de la subjetividad, Sí. encontrando conexiones lógicas y causales entre los estados mentales, nuestros y del otro. ¿Cómo decir? Bueno, si nosotros entendemos la comprensión solo como el proceso de atribuir estados mentales a los demás, lo que estamos explicando es la posibilidad de predecir el comportamiento ajeno, eventualmente la posibilidad de explicar también el comportamiento ajeno. De hecho, de esa manera hemos evolucionado como especie para poder competir, para poder colaborar. Pero la comprensión es mucho más que eso, que es lo que se da en las ciencias humanas y que no ocurre en las ciencias naturales. La comprensión es la capacidad de capturar algo de la perspectiva ajena, es la posibilidad de capturar algo de su subjetividad, ¿no? ¿Y cómo puedo yo capturar la subjetividad de otra persona? La versión tradicional es que es como si yo me pusiera en los pies de la otra persona, como si yo me pusiera en la mente de la otra persona, pero sin duda eso no es posible, eso no existe, ¿no? Yo puedo empatizar con otra persona, pero jamás voy a poder ver las cosas de la manera como la otra persona ve las cosas. Entonces, ¿cómo hago yo para intentar comprender a otra persona? Lo que hago es elaborar una suerte de tejido de estados mentales. Trato de reconstruir las interconexiones que tienen los estados mentales de otra persona en mis estados mentales. Es decir, en el proceso de atribuir creencias o emociones o deseos o afectos, valoraciones, en ese proceso yo estoy encontrando una suerte de armazón estructural de sus estados mentales, y al hacerlo estoy reestructurando mis propios estados mentales. Al entender al otro, estoy cambiando yo. Y eventualmente estoy haciendo que el otro cambie, si es que hay una verdadera interacción. Y en ese proceso se está creando un espacio de los dos, que ya no es mío ni del otro, sino que es compartido. Ese espacio compartido es el que a mí me interesa analizar. Uno podría verlo en lenguaje gadameriano como la fusión de horizontes, por ejemplo, podría verlo en lenguaje wittgensteiniano como una forma de vida compartida. En el caso de Davidson hay intuiciones también en esa dirección. Es esa intuición, es esa idea que está en Gadamer, que está en Wittgenstein, que está en Davidson, lo que yo he intentado desarrollar, pulir, explorar. Le he tratado de sacar el jugo, para ponerlo de manera coloquial, a esa intuición. Yo creo que esa intuición es la que atraviesa todo el libro. Efectivamente, en esta red estructural que has mencionado, hay una pregunta conexa que se hace el que lee el primer capítulo. Es, ¿cómo comprender al otro si antes uno no se comprende a sí mismo? En el segundo capítulo se habla sobre la autoconciencia y autoconocimiento, pero solamente de una manera muy tangencial. Sí. Entonces esta pregunta sigue siendo válida. Sí. Bueno, es verdad, yo deliberadamente no he abordado demasiado el problema del autoconocimiento porque daría para un segundo libro, ¿no? Pero yo creo que hay tres formas de conocimiento
que son inseparables, y en esto estoy siguiendo el pensamiento de Davidson, que es el autoconocimiento, el aleoconocimiento, o sea, el conocimiento del otro y el conocimiento de la realidad objetiva, del mundo real, el conocimiento de esa realidad que compartimos con el otro antes de construir el espacio compartido. Entonces aquí hay un triángulo. Como digo, es una idea que se encuentra en Davidson, que se puede rastrear hasta Charles Sanders Peirce probablemente, y que yo he intentado desarrollar. Y entonces, en efecto, el conocimiento del otro es inseparable del autoconocimiento, que es inseparable también del conocimiento de la realidad compartida, pero en este libro solo he querido trabajar uno de los vértices de este triángulo, ¿no? Y quizá más adelante explore los otros dos vértices. Pero para formular de manera más explícita la idea, sería esta: toda forma de conocimiento, el conocimiento del mundo externo, el conocimiento científico de la realidad, ¿no? El conocimiento del otro, de los estados mentales del otro, y el autoconocimiento. Estas tres formas de conocimiento se requieren mutuamente. Son imposibles de manera separada. Yo no podría conocerme si no es en relación a un otro y a un mundo que comparto. No podría conocer la realidad objetiva si no es en relación a un otro con quien constituye una comunidad epistémica, por así decirlo, ¿no? Y no podría conocer al otro si no es relacionando sus estados mentales con los míos en función a un mundo que compartimos, un mundo real, objetivo que compartimos. Y es en este triángulo que se constituye otro espacio compartido, este espacio que se constituye entre uno y el otro. A eso quiero llamar yo comprensión. Cuando se enmarca la comprensión dentro de este trípode que tiene su raíz, como bien lo has dicho, en Peirce, inmediatamente nos remite a la búsqueda de sentido. La comprensión del otro sería una búsqueda de sentido. Sí. Esta búsqueda de sentido tiene un fuerte sesgo semiótico. Sí, sin duda. Y claro, de hecho, en el momento en que uno alude a Peirce, ahí está evidentemente la semiótica, ¿no? Pues el sentido puede verse, me parece, en este contexto de dos maneras diferentes, ¿no? El sentido como objetivo, como propósito, como finalidad. Toda comprensión apunta a reconocer el sentido del comportamiento ajeno, el objetivo del comportamiento ajeno y de uno mismo, eso por una parte, pero el sentido también de una manera más semántica, digamos, como el significado que uno está dando a sus palabras. Entonces por eso hay varios capítulos dedicados a la comprensión de los significados, la pregunta ¿qué es el significado?, la comprensión de las metáforas. Entonces eso me ha obligado a entrar también en un terreno de intersección entre la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje. Claro, por eso justamente la segunda parte lleva como título Interpretar significados y metáforas. Sí. Y en esta segunda parte hay como una especie de conclusión en el que se enfatiza que el lenguaje emerge de una relación comunicativa, triangular, como dijiste, mencionaste. Sí. Y en el fondo es una creencia referencial compartida. Por tanto, comprender al otro es tejer una red de significados que conecte nuestro estado mental con el del otro. Esta red de significados, ¿cuál sería su basamento objetivo? Yeah. Este espacio compartido del que he venido hablando y como señalé es el tema que atraviesa, es el tema que vertebra, la intuición que vertebra el libro. Puede verse y debe verse de varias maneras diferentes. No solo como una red de estados mentales, no solo como una red de prácticas sociales, sino también como una red de significados, ¿no? Entonces, cuando yo intento comprender las palabras del otro, hago simultáneamente varios procesos. Por una parte le atribuyo creencias, deseos, propósitos, objetivos, pero atribuyo también significados a sus palabras, ¿no? Y hay un principio que es el principio de inseparabilidad entre significado y creencia, que hace que durante el proceso de la interpretación, cada vez que yo necesito modificar mis atribuciones, estados mentales, para poder comprender nuevo comportamiento del otro, estoy también modificando los significados que atribuyo a las palabras, ¿no? Entonces, este espacio compartido es algo que está permanentemente cambiando, ¿no? Aunque parezca un oxímoro, pero no, está permanentemente cambiando, está siempre cambiando, está siempre transformándose, y es lo que constituye la subjetividad a partir de
la intersubjetividad y la objetividad. Entonces, la idea central es que la objetividad se constituye a partir de lo intersubjetivo y de lo subjetivo. Lo subjetivo se constituye a partir de lo intersubjetivo y del objetivo. Y lo intersubjetivo se constituye a partir de lo subjetivo y lo objetivo. Las tres simultáneamente. Claro. Y esto nos lleva a la pregunta siguiente. ¿El significado depende de la verdad o la verdad depende del significado? Creo que no se puede separar, porque cuando yo quiero saber cuál es el significado de una proposición, lo primero que tengo que saber, cuando yo quiero saber cuál es el valor de verdad de una proposición, lo primero que tengo que saber es cuál es su significado, qué cosa es lo que significa. Pero para saber cuál es el significado de una oración, lo que debo saber es cuáles son sus condiciones de verdad, o sea, en qué circunstancias estaría yo dispuesto a aseverar que esa oración es verdadera o que es falsa. Entonces, es un modelo holista, como tú verás, muy Wittgensteiniano, muy davidsoniano. Es un modelo holista en el que cada una de las piezas tiene sentido en relación a las otras. No hay un principio básico, absoluto, no hay un punto de partida, hay muchos puntos de partida. Por eso cuando se enfatiza que comprender al otro es comprender su comportamiento, sus creencias y deseos, es una apertura para establecer acuerdos. O sea, al final es un asunto de tolerancia y reconocimiento del otro. Sí, aunque creo que hay una diferencia importante entre el concepto de tolerancia y el concepto de comprensión. Y es que uno tolera al otro cuando tiene que aceptarlo porque no le queda más remedio. En cambio, uno comprende al otro cuando establece un vínculo con el otro. Entonces, a mí el concepto de tolerancia no me llega a satisfacer. Me parece condición necesaria, pero no suficiente. Me parece que cuando se dice que uno debe ser tolerante, se está estableciendo un principio necesario, pero que no basta. Es decir, tú preferirías que la gente te comprenda o que te tolere. ¿No? Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? La tolerancia incluso tiene una connotación negativa. La connotación de, bueno, pues no me queda más remedio que aguantarlo, ¿no? En cambio, la comprensión sí implica la generación de un vínculo. Y implica una referencia valorativa. Definitivamente. Por eso en la tercera parte, donde se habla de la naturaleza de la comprensión, se llega a arribar a la conclusión de que comprensión es creación de espacios compartidos, Sí. mas no al margen de la referencia valorativa. No, de ninguna manera. La referencia valorativa está necesariamente contenida en esos espacios compartidos, ¿no? Y no solo como valoración del otro, sino como compromiso con el otro. Es decir, hay un elemento normativo ahí también. El elemento que te exige un tipo de comportamiento. Uh-huh. En este tercer capítulo, en esta tercera parte, se habla de la mente, de la emergencia de la mente. Y se dice que la mente emerge del cerebro físico, dentro de un dualismo no fisicalista. Mente que se estructura con la interacción subjetiva con otra mente. Uh-huh. El dualismo no fisicalista de la mente no supone un principio espiritual frente a la materia. No. Yo lo vería de varias maneras diferentes. Por una parte, cuando hablamos de mente no estamos hablando del alma, ¿no? El concepto religioso de alma supone ese elemento trascendental del ser humano en el que uno puede creer, pero no me estoy refiriendo a eso en este caso, me estoy refiriendo a los procesos mentales, a los procesos psíquicos, ¿no? Entonces, la posición que defiendo es la que se suele denominar dualismo de aspectos, mientras que asumimos que la realidad es una, la realidad puede ser descrita de maneras diferentes. Una de estas es una descripción física y la otra es una descripción psicológica. Entonces es como si el ser humano tuviera un aspecto físico y un aspecto mental, pero una sola realidad que tiene estos dos aspectos. Entonces no es una forma de fisicalismo reductivista, no es una forma de materialismo, es una forma de, como se suele decir habitualmente, monismo ontológico y dualismo epistemológico. Claro. Esto nos lleva a la cuarta parte que aborda un tema crucial, la racionalidad y sus límites. En esta cuarta parte se enfatiza que la racionalidad articula el comportamiento y la interacción de los individuos,
sobre la base de los estados mentales y el sistema de creencias. Ujú. Y la verdad es relativa a un sistema de creencias. Este relativismo de la verdad no confronta y no colisiona frontalmente con la referencia valorativa. Creo que no. Entonces yo lo pondría de esta forma también. Por una parte, comprender al otro requiere encontrarlo razonable. Con frecuencia, decir que una persona es irracional no es más que decir que no puedo comprenderla, ¿no? Entonces hay que aclarar, y a eso me dedico en efecto en esa última parte, qué se entiende por irracionalidad, qué se entiende por racionalidad, que son conceptos muy desgastados en la tradición filosófica y también en el uso cotidiano, el uso coloquial, eso de un lado. Pero de otro lado también, el concepto de la verdad. Yo creo que cuando afirmamos que una oración es verdadera, lo que estamos diciendo es que parte de un sistema de creencias o de una teoría que es más explicativo que otro. Esta es una teoría objetiva de la verdad. Es decir, yo creo que existe la verdad objetiva, ¿no? Esta verdad objetiva se determina a partir de que existen ciertos criterios que nos permiten determinar cuándo una explicación es preferible a otra explicación, ¿no? Te lo voy a poner como un ejemplo. Supongamos que alguien me preguntara, ¿es que la masa es variable o la masa es invariable? El ejemplo einsteiniano en oposición a Newton, ¿no? Yo diría, bueno, a mí me parece objetivamente verdadero que la masa es variable, porque yo creo que la teoría de la relatividad de Einstein, es más explicativa que la teoría de Newton. Entonces no es que yo determine el valor de verdad de una proposición para luego utilizar esta proposición para justificar una teoría. Es un sistema holista, nuevamente. Es a partir de una teoría que me resulta más explicativa que yo determino el valor de verdad de las oraciones que la constituyen. Pero ese es un tema que no he abordado en detalle en ese libro y que espero hacer más adelante. Pongamos un ejemplo que está más de moda en el debate actual, en la ideología de género, que sostiene que el sexo se construye y que no tiene que ver necesariamente con ningún sistema referencial. Aquí, si existe la verdad objetiva, entonces tendríamos que rechazar tal ideología. No. Para empezar, yo no creo que exista la ideología de género. Creo que existe el enfoque de género, ¿no? Y a mí me parece que es claro que hay una naturaleza biológica que determina nuestros cromosomas. Es decir, uno puede tener cromosomas XX o puede tener cromosomas XY, y eso está en nuestra biología, nuestra constitución biológica, porque es una consecuencia de la evolución de la especie. Sin embargo, la experiencia fenoménica, la experiencia subjetiva de cómo se siente uno siendo hombre o siendo mujer o siendo otro género en una determinada sociedad, eso no es biológico. Eso está, no sé si construido, pero de todas maneras ha participado la sociedad en su constitución. Entonces, no se siente uno masculino o femenino de la misma manera si es que tú eres un habitante de la sociedad aquea griega del siglo VIII a.C., o si eres habitante de la sociedad moche del siglo IV, o si eres un habitante de Lima del siglo XXI. O sea, la masculinidad y la feminidad como experiencia subjetiva no depende totalmente, solo parcialmente, de nuestra comunidad biológica. Entonces, yo creo, honestamente, que en este terreno los debates entre ideología de género y enfoque de género tienen un gran nivel de ignorancia y de confusión. Pero como dije, yo no creo que existe una ideología de género, creo que existe un enfoque de género. Pero creo que ambas posiciones explicitan mal sus argumentos. Si explicitaran mejor sus argumentos, el asunto se vería con mucha más claridad. Y como digo, para subrayarlo, creo que sí hay una masculinidad y una feminidad y otros géneros que parcialmente se constituyen socialmente. Claro. Como experiencia fenoménica. Efectivamente, vamos a la experiencia fenoménica. Con el mismo ejemplo, porque se pone mucho énfasis en el texto, en el sistema de creencias. Sí. Puede haber un enfoque de género con sistema de creencias que legitima, por ejemplo, el animalismo. Legitima la sodomía, legitima una serie de aberraciones sexuales. ¿En qué medida esta interpretación pragmatista de la comprensión del otro sería un tabique
que impediría esta clase de permisividad en las relaciones sexuales? Pues en realidad los temas no están tan conectados, ¿no? Yo creo que no hay una relación entre estos dos. Sin embargo, si tú me preguntaras a mí, yo lo que diría es que los límites del comportamiento, no solo en la sexualidad, sino en las relaciones con nosotros en general, son los límites del sufrimiento humano. Del sufrimiento humano. Del sufrimiento humano. Son los límites del utilizar a una persona como si fuera un objeto y no como un ser humano, o sea, de la cosificación. Entonces, en la medida en que uno cosifique, objetivice, convierte en una cosa a un ser humano, está violentando valores morales esenciales, ¿no? Cuando eso no ocurre, no lo está haciendo, pero sin duda la frontera no es clara tampoco. Efectivamente, estás hablando prácticamente de los límites de la racionalidad que impide la comprensión del otro. Y en esos límites de la racionalidad que impide la comprensión del otro está el sistema de mercado, que cosifica las relaciones humanas. Así es, puede pasar así, claro, sin duda. O sea, el capitalismo, como todos sabemos, está lleno de contradicciones, eso ya lo dijo Marx en su momento. Una de esas contradicciones es que el ser humano es el centro del mercado y es una cosificación del mercado, ¿no? Entonces yo estaría de acuerdo en que el capitalismo, pero también el socialismo, tienen una contradicción en esa dirección, donde el ser humano se convierte en una pieza, en un engranaje, no se constituye como debería constituirse como el centro de la sociedad, ¿no? Pero al día de hoy no veo un sistema existente, un sistema social, político existente que haya podido superar esas contradicciones que están presentes en el capitalismo y están presentes en el socialismo y el comunismo. Esto nos lleva al tema de lo irracional. ¿La racionalidad de lo irracional no impone culturalmente una nueva irracionalidad? No, porque yo creo que la irracionalidad es el reconocimiento que en la atribución de estados mentales al otro no podemos encontrar suficiente coherencia. Entonces hay que preguntarse si es que la incoherencia está dada porque el otro realmente es incoherente, es inconsecuente, es irracional, o porque nosotros somos malos intérpretes, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos posibilidades puede ocurrir, e incluso pueden ocurrir simultáneamente, ¿no? Entonces, nuevamente en este caso, el objetivo no es pretender superar la irracionalidad como si esta no existiera, porque sin duda existe. Todos tenemos estados mentales inconsistentes. La sociedad está llena de paradojas y de inconsistencias. Toda teoría científica está llena de paradojas e inconsistencias también. Entonces, no hay manera de cegarse a esa realidad. Pero lo que sí podemos hacer es tomar como un principio regulativo la necesidad de dar más coherencia a estos sistemas de creencias, a estas atribuciones, a estas teorías, y de explicar racionalmente la irracionalidad, que es lo que he querido hacer en uno de los últimos capítulos. Finalmente, en este libro se traza realmente una frontera frente al relativismo puro y al subjetivismo anárquico y al nihilismo cultural. Bueno, sí. De hecho, una de las cosas más interesantes que yo encuentro tanto en Peirce, por ejemplo, en el pragmatismo que procede de Peirce, en el segundo Wittgenstein sobre todo, y en Davidson, es un objetivo que es intentar superar las diversas formas de relativismo y de escepticismo sin sucumbir en una nueva forma de fundacionalismo. Es decir, uno podría decir que uno de los problemas centrales de la filosofía del siglo XX ha sido esta suerte de polaridad entre diversas formas de relativismo, de escepticismo y diversas formas de fundacionalismo o incluso fundamentalismo, donde algunos autores creen que la única manera de evitar, de superar, de ponerle un tope al escepticismo y al relativismo es regresando a una nueva forma de fundacionalismo, ¿no? Pero a mí me parece que en estas
tres tradiciones, autores, lo que se plantea es una superación de esta dicotomía sin necesidad de caer en una nueva forma de fundacionalismo, sino más bien como desconstruyendo el relativismo y el escepticismo, que es lo que encontramos, por ejemplo, en el célebre texto del último Wittgenstein, Über Gewissheit, sobre la certeza, o lo que encontramos en los primeros textos de Peirce, ya de 1878, 1880, o lo que encontramos en el famoso artículo de Davidson que se llama Sobre la idea misma de esquema conceptual. Son textos dedicados explícitamente a combatir el relativismo y el escepticismo sin postular una nueva forma de fundacionalismo. Pablo Quintanilla, felicitaciones por este nuevo aporte y muchas gracias por esta importante entrevista. Muchas gracias, estimado Gustavo. Siempre es un placer. Gracias.